Espero hayan tenido un buen día. Soy estudiante de Trabajo Social del primer año en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Para esta oportunidad voy a poder explicarles exclusivamente sobre las tarjetas madres, tarjetas adicionales, periféricos, tarjetas integradas y no integradas, las funciones, características y sus componentes de cada una de las siguientes mencionadas. A continuación veremos detalladamente toda la información requerida para este tipo de videos. Hablemos de la placa madre, placa base o placa principal. Esta placa sin duda ha sido desde el inicio de la computadora una de las más importantes hasta la actualidad, teniendo en cuenta que en ella se encuentran conectados todos los componentes del computador. Su función principal es controlar todos los elementos del servidor para brindar un buen funcionamiento al usuario. En ella están conectados el CPU, memoria RAM y otros dispositivos que iremos mencionando. Entre sus características de la placa madre podemos decir que está ubicado dentro de un gabinete del interior del equipo y consta de una serie de paneles que sirven para conectar dispositivos externos, de igual manera de varios circuitos interconectados entre sí. Entre sus partes vamos a ir destacando lo que es el zócalo. Recibe también el nombre de socket. Se encuentra en el CPU y es muy importante porque ambos comparten, es importante que ambos compartan la nomenclatura y que sean compatibles. Hablemos también del chipset. Es un conjunto de circuitos electrónicos y se divide en dos secciones importantes, el NOT bridge y el SUT bridge. Hablemos del SUT bridge. Gestiona los puertos PCI y los dispositivos de almacenaje. En cambio, el NOT bridge, que significa puente norte, se encarga de albergar y controlar todas las memorias RAM. Ranuras de memoria RAM. La placa madre cuenta también con una serie de slots o ranuras donde se conectan las memorias RAM. Los conectores de alimentación. A través de ellas se proporciona energía eléctrica a los distintos componentes de la placa base, atendiendo siempre sus distintos voltajes. También podemos destacar que un conector muy importante es el SATA. Para los discos duros y sólidos, interfaz de transferencia de datos en una serie de la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento como pueden ser los discos duros HDD, lectores y grabadoras, DCD, DVD o Blu-ray, unidades de estado sólido en SSD y M.2. Hablemos también del PCI. Podemos decir que es un bus de alta velocidad estándar del sector que se encuentra en casi todas las computadoras de escritorio. Estas ranuras de PCI le permiten instalar una amplia variedad de tarjetas de expansión, entre las que se incluyen las tarjetas de gráfico video, de sonido y de red. PCI Express. En la próxima evolución de las PCI, que se utilizan conceptos de programación como PCI existentes y estándares de comunicaciones para mejorar el rendimiento y coincida con las mayores velocidades de las computadoras modernas. Hablemos de BIOS. Es un programa de arranque con el que pueden ajustarse algunos parámetros básicos del PC, actualmente llamado UEFI. La batería o la pila. Es un componente hardware que suministra energía al dispositivo, lo que permite que este dispositivo funcione sin cable de alimentación. Las baterías son capaces de alimentar un ordenador portátil durante varias horas. El PC puede ser demasiado lento, si en este caso estarían ya malas pilas o la batería, y esto podría ser, por esto también podríamos darnos cuenta que la fecha y la hora son incorrectas en nuestras laptops o computadoras de mesa.
Hablemos del VRM, módulos reguladores de voltaje. Garantizan que el procesador o incluso la tarjeta gráfica reciban un suministro de energía limpio y, lo más importante, con el voltaje exacto y constante que necesitan. La tarjeta de video. Esta tarjeta está dedicada al procesamiento de datos relacionados con el video y las imágenes que estamos reproduciendo en el ordenador. Las tarjetas de sonido o adaptadores. Es un dispositivo que se conecta a la placa base del ordenador o que se puede ir integrando a la misma. Reproduce la música, la voz o cualquier señal de audio. Pasemos ahora a los conectores externos. Sirven para conectar los dispositivos periféricos al ordenador, es decir, son aquellos que se encuentran afuera del chasis del ordenador. Podemos encontrar en esos el USB, el DVI, el audio, el USB, el ratón, el teclado, el HDMI, etc. Pero también la máquina o la computadora tiene tarjetas adicionales, así que podremos hablar de algunas de ellas. Hablemos de la tarjeta interfaz. Lo que hace es añadir nuevos puertos de expansión para periféricos al sistema, desde puertos USB hasta puertos SATA, es decir, actúa como un segundo chipset del sistema al añadir más funcionalidad que la que incluye en la placa base de por sí. La tarjeta de red. Hay dos tipos de tarjetas de red. Las primeras son aquellas que se añaden al puerto Ethernet, y las segundas son aquellas que se añaden a radios inalámbricas como Bluetooth o Wi-Fi. Por lo que se utilizan para comunicar en el PC con el router y que le permita acceder al Internet, para poder comunicarnos con otros sistemas que tengan red local o incluso con periféricos inalámbricos. Nuevamente vamos a mencionar a la tarjeta de sonido. Es una tarjeta encargada de emitir o recibir audios desde diferentes subfuentes y superficies, procesarlo al tiempo real. Hablemos también de las tarjetas capturadoras de video. Estas tarjetas de capturadoras de video lo que hacen es recoger una señal de video que viene de una salida de HDMI, DisplayPort, y es decir que funcionan de forma muy parecida a las tarjetas de sonido cuando captan el sonido de un micrófono, pero con el contenido audiovisual, no solamente sonoro. Su principal utilidad es de poder hacer streaming y grabar las partidas. La tarjeta gráfica, sin duda, es un componente hardware más complejo que tiene una PC, tanto que incluso existen chips gráficos o GPU mucho más grande que el procesador de Intel o AMD del momento. Genera las imágenes que vemos en pantalla, lo que nos permite ver qué está ocurriendo en el ordenador a través de un lenguaje visual, que es una interfaz entre el usuario mismo. Es decir, lo que ves en pantalla ahora mismo es un lenguaje visual ordenado que permitan interactuar con tu PC. Las tarjetas FPGA, Field Programmable Gate Array. Es un conjunto de circuitos integrados, como pueden ser cualquier chip, que sea pensando para entregarse al cliente sin configurarlo, para que luego cada uno lo personalice y programe según la tarea que necesite que haga esta pieza. Bien, pasemos a los periféricos. Si hablamos de un sistema de informática, se entiende por periférico a cualquier artefacto conectivo que provee de alguna funcionalidad extra de la computadora. Los periféricos son responsables de realizar operaciones de entrada y salida del sistema informático. Tenemos 5 sistemas de periférico. Periférico de entrada son aquellos que permiten el ingreso de datos desde el interior,
Por ejemplo, tenemos el mouse, teclado, micrófono, escáner. Periféricos de salida. Proyectan información desde el interior de un sistema informático hacia el exterior. Toda la información proyecta por lo general en un formato auditivo, visual o impreso. Pueden ser como ejemplos la pantalla, impresora, altavoz, tarjetas gráficas. Pero también tenemos los periféricos de entrada y salida, las E/S. Son los dispositivos que pueden tanto recibir como emitir información. Es decir, a diferencia de un periférico de entrada o salida, los dispositivos de entrada y salida E/S pueden cumplir con ambas funciones, recepción y emisión. Los ejemplos: las pantallas táctiles, impresoras, multifuncional, casco de realidad virtual, un módem. Así como eso, también tenemos los periféricos de almacenamiento. Sirven para almacenar datos. Por ejemplo, tenemos la unidad de disco duro HDD, unidad de estado sólido SDD, el pendrive, disco contacto, que es el CD, disco versátil digital, el DVD, el disco duro portátil, entre otros. También vamos a mencionar al periférico de comunicación. Son elementos físicos que permiten la conexión entre dos o más dispositivos. Como ejemplos tenemos la tarjeta de red, el USB, el módem, el fax, el comunicador de red. También es muy importante hablar de las tarjetas integradas, también llamadas gráficos integrados. Se refieren a que el CPU y la tarjeta gráfica comparten la misma memoria de acceso aleatorio. Esto significa que todas las tareas a ejecutar en el sistema es un conjunto con aquellas de carácter gráfico y son sostenidas por una misma RAM. Ahora, cuando te vas a comprar o quieres equipar un buen PC, lo normal es que te compres una tarjeta gráfica. Y sí, esta tarjeta es dedicada, aunque su nombre no lo especifique, se llama dedicada, porque la tarea que ejecuta es de manera independiente, la propia tarjeta, a diferencia de la integrada que viene dentro del procesador. No obstante, podemos estar interesados en una tarjeta de más prestaciones que la que nos pueden ofrecer las fábricas de placas. Hablemos también por último, para poder cerrar este video, de las tarjetas no integradas. Simplemente son dispositivos que no se integran a la computadora. Muchas gracias por acompañarme hasta este final del video. Esta información espero que haya sido de su utilidad sobre las tarjetas madre, tarjetas adicionales, periféricos, tarjetas integradas y no integradas. Muchas gracias por acompañarme hasta este final del video y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Hasta la próxima.